Hola a todos, Dios los bendiga. Seguimos en nuestro devocional de Génesis. Vamos hoy al capítulo 3. Iniciemos leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Dice así Génesis 3, 6 al 11. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Hay un dicho coloquial que dice que tan grande es el árbol, así de fuerte es la caída del fruto desde el árbol. O cuán grande es una persona, por valiente que sea, pues más grande es la caída y más fuerte el golpe. Era demasiado grande, demasiado bueno el estado en que estaban Adán y Eva, y el contraste con su caída, que es el tema que nos corresponde hoy, es bastante grande. Al final del capítulo 2 terminamos leyendo en el devocional anterior que estaban ambos, Adán y su mujer, desnudos y no se avergonzaban. Ahora los vemos comiendo del árbol que se les había prohibido comer, teniendo miedo cuando escucharon a Dios porque entendían que habían desobedecido su voluntad, escondiéndose de Él, y además de ello respondiéndole a Él precisamente eso, que tenían miedo de aquel del que solo habían recibido bendiciones, de aquel que solo habían recibido deleites, placeres, de aquel que había sido quien los había creado y los había puesto en el lugar paradisíaco, en un mundo para glorificarlo a Él, a Dios, pero también para disfrutarlo ellos, nosotros, los seres humanos. Empecemos por decir que el árbol que comieron fue del árbol de la ciencia y del bien y del mal, y que es cierto, el contraste inicia en el versículo inicial del capítulo, porque después que dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, terminando, como lo leímos, por avergonzarse delante de Dios y esconderse, en el capítulo 3, versículo 1, inicia el capítulo diciendo que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La Reina Valera le colocó un pero porque realmente es un contraste entre lo que pasaron, situación ideal, pero sucedió algo totalmente trágico. El tentador les ofreció como una serpiente que desobedecieran a Dios. Les preguntó especialmente a ella, no llegó por el orden establecido por Dios, a quien había puesto como líder, que era Adán, sino llegó a Eva, que aunque era igual ser humano que Adán, tenía la responsabilidad ella de responder de acuerdo al liderazgo de su esposo. Pero ella obviamente ve que la oferta era tentadora. Satanás le dice inicialmente que Dios le había dicho que no comiera de ningún árbol del huerto. Dios les había dado todo, inicia torciendo la voluntad de Dios o distorsionándola delante de ella. Ella le explica que solamente del árbol de la ciencia del bien y el mal. Él le contradice a Dios y le dice que cuando precisamente coma de ese árbol va a conocer lo bueno y lo malo, se le van a abrir los ojos como a Dios mismo. Les ofrece ser como Dios, independizarse de Él, ser autónomos de Él, aquel que les había dado todo,
y que prácticamente no les había dejado sino una pequeña demostración de obediencia como exigencia para que ellos estuvieran en su huerto y siguieran teniendo una vida deleitosa con él, en comunión con él. Solo que no comieran de este árbol. Efectivamente, al comer ella del árbol, al dar a su esposo, dice la Biblia, él tampoco en su liderazgo pone en tela de juicio el hecho de que estén yendo en contra de lo que Dios le había dicho directamente a él. Algunos dicen que tal vez ella estaba presente cuando se lo dijo, pero si no, de todas formas se lo dijo a él para que él liderara también la obediencia como familia, como pareja. Termina así, abriéndosele los ojos, pero como siempre lo que ofrece Satanás es parte verdad y parte mentira. Se le abren los ojos porque conocen por experiencia lo que solo tenían por referencia, el mal. Conocían solo lo bueno y lo deleitoso de la comunión con Dios, y ahora conocen lo malo que es desobedecer a Dios, y lo terrible porque la ofensa a un Dios que ha dado todo, que nos ha creado, que a ellos y a través de ellos a nosotros les había dado todo a los seres humanos para que disfrutaran de su gloria, de su presencia, para que pudieran fructificar la tierra, para que pudieran ser felices como pareja, para que pudieran desarrollarse en familias, para que todo fuera de bendición. Se les ha menospreciado, o lo menospreciaron ellos a él, y con una sola ofensa fue suficiente, porque fue la ofensa contra tan grande bondad de Dios para con la humanidad. Suficiente para caer en el estado que la humanidad de Adán y Eva en adelante estaría, en estado pecaminoso. La naturaleza humana corrompida, de hecho se nota de una vez por el hecho del sentimiento de temor, de culpa, de vergüenza, de lejanía de Dios. No es Dios el que se aleja, es el ser humano el que se aleja después de haber pecado de Dios, huye de él porque entiende en su conciencia que debe ser juzgado por haber afrentado una bondad tan grande como la de Dios. Dios los busca, Dios juguetea con el ser humano como si no lo encontrase y no supiese dónde está, para que él hable y cuente. Luego, cuando le pregunta si han comido del árbol que les dijo que no comiesen, él culpa a Eva, Adán, Eva culpa a la serpiente, que es la serpiente antigua, el diablo, Satanás, según lo enseña todo el resto de la Biblia. Y de una vez Dios entonces muestra el conflicto que se genera de uno para con el otro. A la serpiente la maldice, pero al mismo tiempo le dice que ella va a entrar en conflicto con la descendencia de la mujer, que es una promesa del Salvador viniendo a través de una virgen, o a través de una mujer, específicamente acá, de una virgen se profetizaría luego. Dice: pondré enemistad, versículo 15, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Después se le promete a Abraham que de su simiente vendría la bendición para las naciones, y luego ya en el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo, se nos aclara que la simiente es Cristo, que el Salvador vendría a través de la descendencia de la mujer. Y en su misericordia Dios le revela a Satanás y a la mujer que entran en conflicto, él habiéndole ofrecido a ella que pecara contra Dios, ella habiendo aceptado pecar contra Dios o desobedecerle, pero al mismo tiempo le da la promesa de que a través de ella traería el Salvador. Grande la misericordia de Dios. Pero también después ella había culpado a la serpiente, maldice a la serpiente a Dios, le habla del conflicto entre ella y la mujer, el conflicto entre Satanás y la descendencia de la mujer, específicamente Cristo, que sería el Salvador. Pero luego también habla a la mujer lo que iba a ser natural, que es el dolor de parto, se le iba a incrementar e iba a tener conflicto con aquel a quien debería haber ayudado a obedecer a Dios, que es al hombre, porque dice, después de hablar la serpiente, a la mujer le dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es un texto de difícil traducción, pero resumiendo, lo que quiere decir es que habría conflicto entre el uno y el otro. Por toda la historia que conocemos, el machismo ha sido algo de distorsión del hombre sobre la mujer. En vez de proteger, cuidar y guiar, ha sido para maltratar y abusar. Y el feminismo en estos tiempos, en vez de ayudar, acompañar y juntos encabezar la obediencia a Dios como un hogar, teniendo los hijos, criándolos y también ayudándolo en todo lo demás del hogar, la mujer también ha entrado en competencia contra el hombre, y sea de una forma u otra, según cada historia, cada época de la historia y según cada cultura, han estado en conflicto las parejas.
lo que era una relación armoniosa. Y a él le dice después que la tierra, que cuando lo creó a él, lo saca de la tierra, era la que estaba en relación con él primero antes que con la mujer, aunque también lógicamente entró en relación con la mujer como ser humano, pero a él le dice: se te multiplicarán el sudor de tu frente, el esfuerzo para poder conseguir, la tierra te dará espinos y cardos. Después se nos dice en el texto que Dios pone al hombre ya no con el permiso, la autorización en el huerto del Edén para pasar al árbol de la vida, que era el que tenía, lo que deducimos es para que muriese físicamente, llegara un día en que muriera el ser humano, y lógicamente lo más importante, había muerto espiritualmente, se había desconectado de Dios, y su muerte primera, que es la muerte física, mostraría la muerte segunda, como lo llama el Nuevo Testamento, Apocalipsis, que es la muerte eterna, lejos del gozo y de la presencia deleitosa de Dios, en lo que ahora en el Nuevo Testamento se le llama infierno. La lección es muy importante. Dios nos había dado todo, nosotros los seres humanos voluntariamente representados por Adán y Eva desobedecimos. Sigue siendo Satanás el tentador y sigue mostrándonos distorsionadamente la voluntad de Dios para que lo desobedezcamos, pero muy importante, sigue siendo Cristo la provisión, aquel que fue prometido desde la misma caída del ser humano para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios, para no tener ya temor ni vergüenza ni vivir lejos de Él, sino que para que cuando Él nos busque nosotros podamos responderle con alegría porque nos sabemos perdonados de nuestros pecados a través de la obra de Cristo, y para que entonces podamos restablecer nuestra relación entre pareja, y aunque no sea perfecta, sino hasta que estemos en gloria, pueda ser cada día mejor y refleje cada día más el amor de Dios en nuestras relaciones, en nuestras familias, y lógicamente impacte nuestra sociedad, nuestra cultura, y podamos nosotros entonces disfrutar esta vida hasta que muramos, pero que muriendo, como lo enseñó Cristo, no muramos eternamente, sino que tengamos eterna salvación junto con Él, y que un día cuando Él regrese nosotros estaremos eternamente en un Edén restaurado. Cayó el ser humano, todos hemos caído con Adán y Eva, todos tenemos la tendencia a desobedecer a Dios, a oír al tentador, a querer ser como Dios y desobedecerlo y desobedecer su palabra, pero en Cristo tenemos perdón, reconciliación y transformación para que vivamos conforme a su voluntad. Oremos. Señor, grande es la caída del ser humano y no es de subestimar el hecho de que todos, por pequeño sea el pecado que cometamos en nuestra vida, somos pecadores. Porque pequeña podría verse la falta que cometieron Adán y Eva delante de ti, apenas comer un fruto, pero delante de un Dios tan bueno, del Creador y del proveedor de la satisfacción de nuestra alma con la relación que nos había brindado amorosamente, es grande cualquier pecado, Señor, y es grande la desobediencia y la rebelión. Por eso hoy, a quienes ya nos sabemos perdonados por Cristo, permítenos cada día tener más restaurada nuestra relación contigo, con nuestra pareja, en nuestra familia, en nuestra sociedad, y poder vivir cada día más reflejando que no moriremos eternamente, sino que viviremos eternamente en tu presencia. Y a quienes no, dales hoy la convicción de su pecado, pero también que no solamente cayeron junto con Adán y Eva, sino que también pueden obtener restauración por medio de la simiente, el descendiente de la mujer, que nos salvaría, tu Hijo encarnado, hecho hombre para vivir y morir por nosotros y resucitar para darnos vida eterna. Te lo pedimos en el mismo nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.